imágenes notoriamente antisemitas, ¿verdad? Con la matanza, con discriminación. Entonces él, que era judío, pues dijo, no van a pasar esta película que obviamente denigra y delesna a la raza. El director de la película acudió al tribunal en un juicio civil demandándole los daños y que se le condenara a reparar el daño, entre otras, a que se le obligara a que exhibiera la película. Era una cadena como las grandes que hoy conocemos de cines, que se le obligara a exhibir la película y a pagarle lo que había dejado de percibir. Obviamente perdió en primera y segunda instancias, pero el Tribunal Constitucional alemán acuñó una teoría y dijo, bueno, de manera normal, los derechos fundamentales, es decir, los derechos constitucionales, tienen una eficacia vertical, del que manda, Estado, al que obedece, gobernado. Pero de manera excepcional, ¿por qué de manera excepcional un juez de primera instancia aplica la Constitución en primer término? La realidad es que no. Él tiene su normatividad y como principio jurídico básico de todo juez de primera instancia, ¿qué es? Preservar su sistema jurídico, aplicar el Código Penal, el de procedimientos penales, el civil, el familiar, el de procedimientos civiles. Ahora, bueno, hay algunos teóricos que quieren alocar nuestro sistema jurídico y dicen, no, es que ya son controladores de la Constitución y también controlan convencional. Bueno, excepcionalmente sí, cuando la norma ordinaria no da, o cuando la norma ordinaria está en contraposición con aquella norma convencional, con aquel tratado, o con la Constitución. Pero de manera regular y ordinaria, el juez, la autoridad jurisdiccional, lo que tiene que hacer es aplicar su norma, porque el primer principio para que funcione esta sociedad es el de seguridad y certeza jurídica. Yo no puedo expulsar el Código Civil y ahora, como no me gustó, imagínense nada más que llegáramos al extremo que está sucediendo. Imagínense que en aras de ser controladores de la Constitución y de la convencionalidad, pues quita los plazos para apelación. ¿Por qué dijo el legislador que 6 para autos interlocutorias? Si es bien poquito, vamos a darle 10. ¿O por qué no 20? Pues al fin que estamos jugando, ¿no? O bueno, como se trata de los menores, que no haya plazo, pero cuando se trata de los padres, que sí haya plazo, pues estamos jugando y estamos particularmente, como se dice vulgarmente, reventando el sistema jurídico. Y hay quien así lo piensa. Y la verdad es que el control constitucional y el control convencional en la jurisdicción ordinaria es subsidiario y potencializante. Es decir, es subsidiario porque primero tengo mi norma y excepcionalmente tengo la otra norma, la constitucional y la convencional, pero siempre y cuando me mejoren lo que tengo. Si no lo mejoran, ¿para qué lo traigo? Me parece algo muy parecido a lo que sucede con nuestra charrería, ¿no? En realidad las manganas, ¿para qué sirven? No son más que una suerte, son florituras, se ven bonitas, pero no sirven para nada. Y sí, hay quienes, en aras de esto, nosotros los abogados litigantes, ¿verdad? Ponemos y que vamos, que la convención dice esto y que la Constitución dice esto y que la ley... Si la ley dice lo mismo, ¿para qué nos desgastamos? Claro, cuando la ley tiene menos potencia y menos energía, pues hay que potencializarla y hay que darle un empujón con la Constitución o con la Convención, pero cuando no, ¿para qué? Por eso digo, es subsidiario y potencializante. Si no lo potencializa y si no es de manera excepcional, pues ¿para qué se lo doy? ¿Para que se vea bonita la sentencia? ¿Para que se vea bonito el alegato? ¿Para que se vea bonito el escrito? Para que se vea bonito compro una flor y se la pongo antes, ¿no? Pero en la realidad, para el asunto, no nos va a servir. De manera tal que este señor Blut, el Tribunal Constitucional, le dice, bueno, los efectos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, de manera ordinaria, es esta eficacia vertical. Excepcionalmente, y solamente cuando hay una violación flagrante, tienen esta eficacia horizontal, es decir, de particular a particular. Sin embargo, ojo,
El Tribunal Constitucional alemán jamás dijo que el medio de control constitucional, dígase o léase en México amparo, era el adecuado para subsanar aquella violación. ¿Por qué? Dijo, sí tienen eficacia, pero ¿cómo lo reclamó Lut, esta violación? A través de un juicio civil que extraordinariamente llegó al Tribunal Constitucional. Igual tiene que ser aquí en México. O sea, puede ser que el abogado a mí, él tenga una discoteca y yo quiera ingresar y me dice, no, porque traes tenis. Es una discriminación. Ya por eso puedo acudir yo al amparo. La verdad es que no. Lo primero que tengo que hacer es que un juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que procedería en este caso. O si me veo afectado porque lo hizo delante de muchos, pues entonces voy a un juicio civil. Pero no acudir al juicio de amparo ya una vez concluidos los trámites del juicio administrativo o del juicio civil. Entonces sí conteste proceder el amparo, que sí debo alegar en el juicio civil o en el juicio administrativo como fundamento de la transgresión de mi derecho, la violación de ese artículo constitucional y por qué lo fue. Eso fue lo que sucedió en Alemania. Desafortunadamente, cuando pasó a nuestros países, pasó ya deformado el criterio. Y ahora, bueno, pues queremos... Desafortunadamente México es un país tan hambriento de justicia que queremos que todo nos lo resuelva la Constitución y todo nos lo resuelve el amparo. La verdad es que no debería ser así, porque para eso está la jurisdicción ordinaria, para eso están las autoridades administrativas también, y el amparo solo debería ser lo que siempre ha sido, un medio de control extraordinario de la regularidad constitucional. Bueno, ¿qué ha sucedido en nuestra Suprema Corte? Nuestra Suprema Corte ha tenido una vida muy rara, entre políticos que vienen a menos y llegan de ministros, gente de carrera. Prácticamente en 1938, es decir, 20 años antes que el Tribunal Constitucional alemán, nuestra Suprema Corte ya había acuñado dos criterios. Claro, no con una teoría tan pura como la que ellos trajeron en su sentencia, pero donde había dicho, a ver, a propósito de una cláusula de exclusión, y podemos poner en la siguiente lámina, a propósito de la cláusula de exclusión, ¿qué sucedió un día? Llegó una persona y le dijo la encargada de la fábrica, ¿sabes qué? Ya no puedes venir, en la fábrica de ferrocarriles, ya no puedes venir porque el sindicato ayer solicitó que ya te excluyeran del sindicato y de la fuente de trabajo. Ah, caray, ¿por qué? Pues ya no puedes entrar. Despedido, virtud de la cláusula de exclusión en el contrato colectivo de trabajo en el que no le otorgaban garantía de audiencia. Este trabajador obviamente fue a la Junta demandando el despido injustificado, la nulidad de la cláusula del contrato colectivo de trabajo que permitía al sindicato unilateralmente y sin su audiencia excluirlo. Y palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo la Corte, que no podía ningún acto de particulares que estar por debajo de la Constitución, que esa cláusula de exclusión que no le otorgaba garantía de audiencia en el despido era inconstitucional. 20 años antes que el Tribunal alemán. La única diferencia fue que aquí no le pusimos un nombre rimbombante de teoría de la eficacia horizontal de las garantías individuales o algo por el estilo, pero la tuvimos antes. Desafortunadamente, la siguiente lámina la ponemos, posteriormente la Corte en los años 50, que fue con la tesis que nosotros aprendimos, por lo menos con la que a mí me enseñaron amparo, me dijeron que bueno, había autoridades de hecho y de derecho, etcétera, etcétera, pero que la función principal o el elemento esencial que yo debía observar para saber si era autoridad era si disponían de la fuerza pública. Si disponen de la fuerza pública, entonces son autoridades, si no disponen, no son autoridades. Y son ese criterio, ¿no? El de autoridades para efectos del juicio de amparo, ¿quiénes lo son? Que incluso el ministro Gudiño Pelayo hizo un libro acerca de la jurisprudencia que nunca lo fue, porque alguien se le inventó. Si ustedes revisan los casos de esta tesis jurisprudencial, van a encontrar el primero de un señor Torres
Marcolfo, de aquí de Zaguayo. Este señor Torres Marcolfo fue expatriado, desterrado de ese distrito por un militar en aquel entonces que estaba en su casa, retirado, pero que casualmente el director de la policía municipal le hacía caso en todo lo que decía. Entonces a este señor Torres Marcolfo algo le hizo al general, y el general le habló al director de la policía y le dijo: me corres a este pelado, no lo quiero volver a ver aquí. Y lo hizo. Entonces este señor Marcolfo fue al amparo, donde fue de distrito a la corte, y palabras más, palabras menos, dijeron: efectivamente, aquel señor, el general, es una autoridad de hecho, porque dispone de la fuerza pública a voluntad. Y así fue como nació esa tesis. Y quizás al proyectista o al ministro que la hizo, en ese asunto le gustó tanto el criterio, que luego le dijo: toma 4 más y vamos a hacer la jurisprudencia. Porque si ustedes revisan los otros 4 casos, ninguno se refiere al criterio de autoridad responsable para el juicio de amparo. Por eso a alguien se le inventó, le pusieron 4 porque les gustó y hasta ahí. Y luego hicieron el pequeño resumen que conocemos nosotros como tesis jurisprudencial. Nosotros ya sabemos que la jurisprudencia es la sentencia y no precisamente el extracto que nosotros conocemos como tesis jurisprudencial, que muchas veces no dice lo que debería decir. Bueno, en 1996, a raíz de que el ministro Gudiño Pelayo en el año 93 se percató de este error, hubo un asunto en la corte de un michoacano también, de don Oscar Trasviña, Julio Oscar Trasviña, dirigente del sindicato de profesores de la universidad. Total, él pidió un año sabático y no se lo dieron, y señaló a la autoridad como la Universidad Michoacana como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Y la corte determinó que en este caso específico donde le negaron el sabático no era autoridad. ¿Por qué? Porque actuaba como patrón y como particular. Y más o menos dijo: bueno, ya que estamos centrados en gastos, vamos a abandonar el criterio ese de autoridad para efectos del juicio de amparo, quienes lo son, y vamos a establecer por qué. Porque prácticamente desde el año 30, en que se emitió la primera ley de amparo, el artículo en aquel entonces 10, después 12, y ha variado, dice: esa autoridad, la que dicta, promulga, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En realidad, este término o el concepto que nos da la ley hasta antes de marzo de este año era como un anillo, pues no tenía fondo, se iba hasta donde quisiera. Cualquiera, inclusive particular, podría ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Bueno, en 96 lo delimitaron y dijeron: a ver, ¿quiénes son esas autoridades para efectos del juicio de amparo? Primero, las que emiten actos unilaterales, es decir, sin consenso del interesado. 2, que ese acto impacte la esfera legal del gobernado de algún derecho tutelado en una garantía individual, siempre y cuando cree, modifique, extinga, vulnere cualquier derecho previsto en una garantía. Así lo limitaron. De hecho, si ustedes leen hoy el artículo 5 de la ley de amparo en su fracción segunda, se los voy a leer, el de marzo. Dice: son las partes en el juicio de amparo, la autoridad responsable teniendo tal carácter con la independencia de su naturaleza formal, es decir, también las de hecho, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y luego viene la mentada novedad, que no es tan novedad. Vean lo que dice: para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ¿Quiénes pueden ser autoridades para efectos del juicio de amparo? Todos aquellos que funcionen bajo un permiso, todos aquellos que funcionen bajo una concesión, ¿verdad? Porque recordemos que las concesiones del servicio público, por ejemplo, yo repito mucho un evento que me sucedió a mí en la ciudad de Morelia. Me iba a subir al camión y decía: prohibida la entrada a payasitos, vendedores ambulantes y cebollitas, algo así, no sé qué quiera decir cebollitas, pero básicamente ese señor del camión
no es de él, o sea, la unidad sí, pero el servicio no. El servicio es del Estado y el Estado se lo concesionó. Y ese acto, obviamente digo, si yo me quiero subir vestido de payaso o de charro, pues ¿por qué me van a dejar? ¿Por qué me van a prohibir? Me parece que la venta, o sea, debería decir prohibido vender o ambulantaje en esta unidad, punto. Pero no a los vendedores ambulantes. ¿Por qué me vas a prohibir porque soy vendedor ambulante? ¿Es una discriminación por motivo de qué? ¿De una condición económica? No me tiene por qué prohibir la entrada, ¿no? En alguna ocasión también me tocó ir al parque que está a la entrada de Aguascalientes. Quienes conocen Aguascalientes, allá a mano derecha hay un parque y decía un cartel grande, ¿no? Decía, prohibida la entrada a prostitutas, homosexuales y perros. Los perros creo que no tendrían problema porque hasta la fecha no saben leer, ¿verdad? O sea, yo creo que ese anuncio para ellos no sería nada doloroso. Pero díganme un parque del Estado con esa leyenda. Obviamente es violatorio del artículo primero y del derecho a la no discriminación, que contempla o que consagra la garantía del derecho a la no discriminación. Esto no es tan nuevo, si ustedes se fijan, pues desde hace mucho procede el amparo contra actos de los organismos operadores de agua potable que no son públicos, son de naturaleza público, pero con una creación privada, son descentralizados para municipales, ya en lo que vamos, antes eran para estatales, para federales y ahora ya vamos en los organismos para municipales. Y en realidad este amparo siempre lo hemos tenido, no ha sido algo novedoso, lo hemos tenido en la jurisprudencia, lo hemos tenido en nuestra vida cotidiana. En la realidad, en otros países funciona de la misma manera o prácticamente de la misma manera como funciona con nosotros. La novedad no es tanta novedad tampoco en el artículo 5 porque lo teníamos desde la ley de los 30 y porque lo teníamos en la jurisprudencia desde 1860. ¿Qué era lo que no sabíamos? Que en los juicios civiles, mercantiles, laborales podíamos demandar la violación a un derecho constitucional previsto precisamente en la Carta Magna. No nos habíamos atrevido o no se nos había ocurrido, pero en la realidad siempre ha existido y siempre se ha podido. Imagínense qué interesante. De repente me tocó ver en el Estado de México un asunto muy particular, que ahí sí procedía el amparo de manera directa. En una acta constitutiva de una SDR, una sociedad de responsabilidad limitada, se ponen de acuerdo 5 amigos y dentro de una de las para vender equipos de cómputo, etcétera, pusieron en la zona industrial ensamblaje y venta de equipo de hardware.